El rutómetro de Fernando Gillet en Es Radio Baleares. Muy buenas tardes, amigas, amigos del rutómetro. Bienvenidos a esta sobremesa de miércoles 18 de febrero, miércoles de ceniza. Tiempo para la reflexión, para el ayuno, para también recordar aquello de que polvo somos y en polvo nos convertiremos. Pero entre tanto pertenecemos a este mundo, nos preparamos para pasar una hora de radio que se convierte en una hora de ciclismo. Vamos a seguir disfrutando de lo que nos gusta, de este ciclismo que nos hace vibrar, porque vaya, cómo ha comenzado la temporada. Por aquí, por la isla, ha finalizado ya la primera carrera del calendario balear en carretera, Univer Mallorca, organizada por el Club Ciclista Artenenc y el Club Ciclista de Playas de Cala i Millor, con el patrocinio de Bici Sancho. Las hemos venido comentando en estas últimas semanas y enhorabuena a Oliver Robinson, a Xavi Cañellas y a Bradley Perkins, vencedores en categoría Open, y también a Isaac Jufriu, a Joan Riutor y a Nico Ross en la categoría Junior. Gabriel Grocev se hizo con el premio de la montaña y Oliver Robinson, que además de llevarse la general de Open, también se hizo con las metas volantes. La mallorquina Marina Garau fue la primera fémina. Se han visto buenas carreras, la verdad, y sobre todo se ha visto muchas ganas de competir, muchísimas ganas de competir. Y ahora sí, sin más dilación, paso a comentaros el sumario del rutómetro de hoy que os hemos preparado aquí en Es Radio Baleares para todos vosotros. Después del editorial que vendrá nuevamente del Consejo de Maritime Clinic, qué importancia es mantener pues una buena salud dental, y qué mejor que estos magníficos profesionales que cuidan de nuestra sonrisa, expertos en odontología, en implantología, en odontopediatría. A todos ellos los podéis encontrar en Carrer del Torrent número 12 aquí en Palma, o bien visitando su página web maritimeclinic.com. No dudéis en acercaros y también pedir vuestra cita diciendo que venís de parte del rutómetro. Seguro que os atienden con mayor excelencia si cabe. El tiempo del fin de semana con veló vendrá precedido, y precederá mejor dicho, al invitado de hoy, pues que es un mallorquín muy querido, muy carismático, y que detrás de esa sonrisa amplia y ancha que tiene, y también de su carácter alegre, pues hay un empresario de campeonato y un ex profesional que estuvo en el candelero más de 14 años. Os doy una pista, es de Deià y regenta una conocida panadería. Ahora es un poquito de todo. ¿Quién no la ha visitado en alguna ocasión? Exactamente. Tenemos con nosotros, y ya aquí en los estudios, al gran Vicent Reinés, a quien en breve saludaremos y con quien hablaremos de ciclismo, de clásicas, también de ciclistas. Charlaremos un buen rato y seguro que también pasaremos un buen rato. Algo que con Vicent, ya os adelanto, quienes no lo conocéis, que está garantizado. En Cultura Ciclista, gracias a Hans Grohe, empresa de grifería que desarrolla soluciones de agua que combinan calidad, tecnología y sostenibilidad. Y también gracias al Verbo Sabio con sabor andaluz de Pedro García Redondo, recordaremos los mundiales de Alejandro Valverde, el actual seleccionador de carretera y uno de los más grandes ciclistas que ha tenido el ciclismo español, para algunos el más grande. Y la ruta de la semana Punta Aigua Express hoy vendrá a cargo de Pau Llaneras, que después de poner fin a su etapa en el ya extinto Arabai Team, desaparecido hace pocas semanas, emprende nuevos retos, y les vamos a preguntar a Pau por estos retos y por la ruta también que nos aconseja. Y por último, como siempre, en donde competimos con la Federación de Ciclismo de les Illes Balears, repasaremos el fin de semana de carreras, escucharemos a Carlos Pieras del Ponent Bike, porque este fin de semana, aparte de muchas carreras y de casi todas las modalidades, tenemos el primer campeonato de Baleares del año, en este caso de descenso. Este es el rutómetro que os hemos preparado para esta tarde de invierno, ya un invierno que parece más primavera. Espero que lo disfrutéis mucho, por lo que ajustaros bien el casco, apretaros fuerte las calas, agarrar con garbo el manillar, que comienza la carrera, que comienza el rutómetro en Es Radio Baleares.
Y hemos visto, como en el desierto árabe, un toro mexicano y un pitbull belga, pues nos están regalando el gran primer envite de esta temporada. Son los primeros espadas del estreno que vivimos, de un estreno 2026 que promete grandísimas batallas. Y ya hemos empezado con ellas. Isaac del Toro ganó contra todo pronóstico en la etapa inaugural en el Tour de los Emirates, dejando claro que las 20 victorias que completan ya su palmarés a la temprana edad de 22 años no son flor de un día. Y que si el año pasado se convirtió en el ciclista revelación, en este, el Toro, quiere investir la temporada con más bravura, si cabe. Otro UAE, Tim Wellens, se llevó este pasado lunes la clásica de Jaén, después de varios años intentándolo, porque Wellens, que ha sido ganador en las 3 grandes vueltas, ganador de etapas en las 3 grandes vueltas, y es un especialista en las pruebas de un día, pues había sido segundo en el estreno de esta prueba en el 2022, es una prueba joven, fue tercero en el 2023, aquella que ganó su compañero de equipo Tadej Pogačar, fue cuarto en el 2024, décimo el año pasado y por fin en este 2026 se hizo con ella después de una escapada de casi 64 kilómetros. Y como os decía, pues al final este campeón belga pues ha logrado el triunfo, un triunfo que se suma a los que ya el UAE está consiguiendo y que está de alguna manera manifestando que los éxitos del Red Bull Bora-Hansgrohe pues están muy bien, pero que ellos siguen siendo los grandes dominadores y quieren seguir siendo los dominadores del calendario como vienen siendo y haciendo en los últimos años. De esta manera, el UAE pues ha decidido y ha demostrado que no se va a dejar comer el terreno por nadie. Ya suma 11 victorias en lo que llevamos de temporada y no se van a dejar avilanar en lo que quiere ser el mejor equipo del mundo y que viene siendo así el mejor equipo del mundo en los últimos años. El suizo Jan Christen, por ejemplo, Benoit Cosnefroy, ambos de la escuadra emiratí, pues también estuvieron en los puestos cabeceros. Por lo tanto, se reafirma que el poderío de este equipo está donde estaba. Y es que el UAE nunca se fue, siguen siendo los reyes del pelotón. Una torre de Babel poderosa, sustentada por los petrodólares y por un trabajo concienzudo y esmerado que roza la excelencia. Tim Wellens y Isaac del Toro se han sumado al convite, mientras Pogačar sigue abrillantando su corona en el Principado de Mónaco, pero ya queda menos. Apenas 18 días para su reaparición en la bella Toscana, en la carrera de las tierras blancas, de los esbeltos y frondosos abetos, de esos valles maravillosos con sus plantaciones de caldos deliciosos, donde el polvo en suspensión, al paso del pelotón, evoca el desfile de aquellas legendarias legiones romanas que al mando de su general buscaban, surcaban y soñaban con nuevas conquistas, con nuevos triunfos, para alcanzar la gloria de la eternidad al grito de Roma Vincit. Maritime Clinic cuenta con un equipo multidisciplinar especialista en tratamientos de alta demanda estética. Puedes encontrarnos en el Carrer del Torrent 12, Bajos de Palma, o bien llamarnos al 640-357-107. Maritime Clinic, donde la sonrisa se convierte en arte. El tiempo de este fin de semana. ¿Aún no te has descargado la app Velo, la primera aplicación que notifica tu posición en tiempo real a los vehículos cercanos, advirtiéndoles de nuestra presencia y garantizando tu seguridad, nuestra seguridad cuando estamos en la carretera? Velo, con B de buena y con 2 Os de ojos, para que siempre nos vean. Pues bien, para este próximo fin de semana ya lo estamos disfrutando. Es una época ya de floración de los almendros, está preciosa la isla y se espera en Mallorca un tiempo pues soleado y estable, con temperaturas agradables
durante el día, pero frescas ya cuando cae la noche. Para este sábado, cielos parcialmente soleados, temperaturas que oscilarán máximas de 16 grados, mínimas de 7 grados y existe una bajísima probabilidad de precipitaciones. Y el domingo, pues más de lo mismo. Habrá sol, con cielos despejados, nubes y claros. Se espera un ligero ascenso de temperaturas hasta los 18 grados las máximas, manteniéndose las mínimas de 7 grados. Viento suave, por lo tanto un fin de semana para disfrutar del paraíso que tenemos, para sumar kilómetros, ahora sí que no hay excusa, y disfrutar de estos primeros rayos de sol que nos anuncian ya la primavera. El invitado del Rutómetro. Nuestro invitado de hoy es un hombre activo, pura adrenalina. Quizá por ello se mantuvo tantos años en la élite, más de 14 temporadas, que se dice pronto, 14 años de profesional. Os aseguro que son muchos años de profesional, muchísimos. Listo como el hambre, supo aprovechar su oportunidad y con esa simpatía natural y con mucho trabajo también, se hizo con todos y se sigue haciendo con todos. En un rato lo vais a comprobar. Vicent Reynés, ciclista, gran lanzador, ganador de una etapa en la París-Niza, maestro hornero, el rey artesano de la ensaimada de la Serra de Tramuntana, un tipo único, de los que casi ya no quedan. Para todos los oyentes de Radio Baleares, a la vuelta de la pausa publicitaria, saludamos, y aquí con nosotros, a Vicent Reynés. El deporte tiene dos grandes citas en Megasport. El sábado 7 de marzo, Megathlete Games, una competición de fuerza, cardio y al máximo nivel. Y del 14 al 28, el sexto megatorneo de pádel con el Welcome Pack más potente que se ha visto en Baleares, valorado en 300 euros. Empieza la cuenta atrás. Más información en megasportcentre.com. Solo hay una vida, solo hay un Mega. Ay, pero qué cómodo. Pues no se está nada mal, ¿eh? Así sonará tu nuevo sofá de Maxim Comfort Sofás. Maxim Comfort Sofás. Modelos y diseños para todos los gustos. Marcas exclusivas y entrega inmediata. El sofá que necesitas en Maxim Comfort Sofás. Últimos días de rebajas. Maxim Comfort Sofás. Frente a Brico Depot, Palma. Neta Palma. Realizamos desatascos de fregaderos, váteres y toda clase de tuberías, vaciados de fosas sépticas y pozos negros, limpieza de piscinas, aljibes, filtros de arena. Neta Palma. Teléfono 653-628-743. www.netapalma.com. 653-628-743. Vuelve Cangafet, el restaurante de cocina mallorquina de siempre. Reabre sus puertas en la carretera de Manacor, kilómetro 12. Disfruta de las especialidades destacando carne a la brasa y ahora también pescado a la brasa. De lunes a viernes, menús diarios con el sabor auténtico de Mallorca. Nuevo chef, zona de juegos para niños y parking propio. Tu mesa te está esperando. Reciclaje Pérez. Vaciamos naves, locales, pisos, fincas. Antes de iniciar cualquier gestión, llámenos sin ningún compromiso. Quizás lo que tiene tenga algún valor económico. 670-335-445. Molestias con Pérez, ninguna. Problemas, menos. ¿Sufres dolor de espalda, dolor articular o lesiones deportivas? En Alivian te ayudamos a recuperar tu bienestar con medicina regenerativa y tratamientos mínimamente invasivos, sin ingreso hospitalario y con una recuperación rápida. Pide tu cita en alivian.com o en el 971 59 59 59. Bueno, como os comentaba, tenemos ya aquí a Vicent Reynés. Muy buenas tardes, Vicent. Bienvenido al Rutómetro. Hola, muy buenas tardes. Bueno, 14 años de profesional, que se dice pronto. Y te lo tengo que preguntar porque la verdad es que me está llamando la atención a muchos. ¿Qué está pasando con los ciclistas que se están retirando en su mejor momento? Pues ahora que me viene a la cabeza Tom Dumoulin, Fabio Aru, que considero que todavía le quedaba un poquito, o
Omar Fraile y hace pocas semanas lo de Simon Yates. ¿Qué está pasando? Bueno, yo pienso que el problema que tenemos ahora mismo en el ciclismo profesional es que se ha todo profesionalizado demasiado, ¿no? Entonces, en nuestro tiempo, era verdad que te dejaban un poco de libertad, sobre todo en casa entrenando, ya empezábamos a entrenar con los SRM y tal, pero ahora mismo es una barbaridad lo que está pasando en el ciclismo, bueno, en todos los deportes, pero en el ciclismo yo creo que más, que los veteranos se cansan rápido de este mundo, ¿no? Porque al final esta presión que tienen, yo tengo amigos profesionales y dicen, mandan 30, 40 emails al día, que hay que contestar, hay que pesar la comida, hay que pesar no sé qué, entonces la gente se cansa de esto, ¿no? Y el que tiene ya más o menos ya está cubierto, dice, mira, eso que lo aguanten otros, que yo ya no lo aguanto. O sea, porque la exigencia no tan solo es en la carrera, ni mucho menos, ni cerca de la competición, la exigencia es cada día, los 365 días del año. Claro, el problema es que es todo el día y cada día. Yo tengo un compañero que vive aquí en Mallorca, que es Kwiatkowski, que siempre se paraba en la panadería a almorzar, a comer una napolitana o un croissant o lo que fuera, un café. Yo le invitaba siempre, o le hacía un muesli con fruta y tal. Y ahora es que no le dejan ni pararse. Esta mañana ha pasado por delante del supermercado, me ha saludado y se ha parado con su entrenador y me dice, no, es que no se puede parar. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Bueno, pues porque los entrenadores ahora mismo tienen esta mentalidad de que si se paran, pues el glutómetro pues ya baja un poco, el ciclista se recupera demasiado, se esfuerza demasiado entrenando después y se fatiga y llega a su casa pues no con los vatios y con el azúcar, así como tendría que haber llegado. Es todo para mí es demasiado. Y pienso demasiado, ¿no? Yo pienso que los ciclistas y los deportistas, en ese caso los ciclistas, a los 30 años, no es como antes, que yo me retiré a los 36, no, es ahora mismo pues a los 31, 32, pues ya. Que es cuando en teoría, históricamente, daban el mejor rendimiento. Sí, pero estamos viendo que ahora mismo no es así. Ahora mismo tú ves Pogačar o ciclistas con 22, 24 años que están ya ganando tours o ganando clásicas, que normalmente en la época de Johan Museeuw o Frank van der Broek o esa gente que eran los ídolos de las clásicas, ganaban la clásica con 36, 37 años. Sí, sí. París-Roubaix siempre eran ciclistas viejos, veteranos, porque es una carrera de mucho desgaste, es una carrera que bueno, el cuerpo ya cuando es más maduro, pues... Hablaremos de la París-Roubaix. No te adelantes, que hablaremos de las clásicas, porque es un gran clásico humano, los ha hecho todas, pero antes quiero preguntarte, porque bueno, eres un ciclista muy, muy cercano y muy próximo a lo que sucede aquí, y qué lástima, ¿no?, lo del Arabay Team. Sí, la verdad que a mí me dio mucha pena por todos los ciclistas, por Tony también, porque Tony pues es un gran amigo mío y nos conocíamos desde hace mucho tiempo. Y él empezó el proyecto con mucho ánimo, mucha ilusión, y para mí es una pena que el gobierno balear pues no haya querido apostar más fuerte, ¿no? Más fuerte por esta estructura, que al final eran todos chicos jóvenes, chicos con mucha ilusión, y sobre todo, como pasó a 5 días de empezar la Challenge, que fue una pena por todos los ciclistas. Sí. y la verdad que ¿Tienes contacto con alguno de ellos? Sí, bueno, al final pues Xavi Cañellas, varios ciclistas me llamaron para ver si yo los podía reubicar en algún equipo, pues yo qué sé, pero la verdad que está complicado. Es difícil, ¿no? Es muy difícil en esta época, en este momento. Yo siempre tengo muchos contactos de equipos extranjeros, pues porque me llaman los directores y por las amistades que tengo, pero es muy complicado poder reubicar, sobre todo en enero, que es imposible. Bueno, nos vamos al desierto. ¿Te parece bien? Claro, porque tú me encanta el desierto. Exactamente. Sabía que ahora se está disputando este Tour de Emirates, que es el único que se corre en Arabia, pero tú corriste el Tour de Omán y Qatar, ¿no? El UAE todavía no se hacía. ¿Y cómo es eso de correr en el desierto? Pues para mí ahí hay dos cosas, o lo odias o te encanta, ¿no? Y yo pues tenía como un amor-odio a esa carrera, pero sí que la verdad que Qatar, por ejemplo, Qatar era una carrera pues de mucho estrés, muchos nervios, todo el día a tope, todo el pelotón enfilado, ahí se cortaba 1000 pedazos en la neutralizada y ahí ibas dándole al coche de adelante y salías sprintando, porque se corta con el viento de costado. Se corta mucho. Claro, el problema es que ahí entra el viento siempre de lado. Si entra de cara, va muy bien. Si entra de culo, pero si entra de culo ya hay mucha tensión en el pelotón porque la velocidad es muy elevada. Es brutal. Entonces, en el UAE Tour el problema que hay es que siempre hay mucha tensión. Tú sales del kilómetro cero y no hay esa paz de que dices como, yo qué sé, la Vuelta a Valencia o
o otra vuelta que sabes que no va a pasar nada. Ahí, en cualquier momento, cualquier giro a la derecha... El pelotón nunca se esté allí. Nunca. Es decir, tú vas en carretera en una tensión que dices, ahora giramos a la derecha y se va a liar aquí, porque el viento entra, de repente entra... Pero hay derechas. ¿O no es recto todo o qué? ¿Por el desierto? Pero el problema es ese, que a lo mejor se sabe que en el kilómetro es todo recto, todo 50 kilómetros, pero en el kilómetro 50 hay un cruce a la derecha. Y ya no hay descanso, son 50 kilómetros a fondo, hasta la curva. Y en esa curva es como si fuera una meta, porque tú entras colocado ahí y tú ya sabes que si entro el 20, o el 30, o el 40, o el 100... Se va a cortar y ya estás en la posición 100 toda la carrera. Y es perseguir. Entonces hay una lucha. Es como un sector, realmente, ¿no? Como entras en el sector, el Carrefour del Abre. Pues ahí... Pues una de las cosas que teníamos nosotros en el HTC Columbia, que ganamos Tour de Qatar y el de... era porque entrenábamos mucho el tren para lanzar a Mark Cavendish o a Grande Greipel, y también pensando en las clásicas, porque como bien tú dices, en la París-Roubaix, cada sector se lucha la posición de entrar en el sector. Hablaremos de la París-Roubaix, no te adelantes, no te me adelantes con la París-Roubaix, ahora que la audiencia ya está con ganas. Bueno, te vi presenciando la última challenge, te vi en varios puntos, llegando a Bonaver, si no me equivoco, y luego en el mirador de Escolomer. ¿Tú habías visto alguna vez a un ciclista hacer lo que hizo Remco Evenepoel en la challenge? ¿Irse a 50, 60 kilómetros escapado? A lo mejor no irse a 50, 60 kilómetros, pero sí que Alejandro Valverde, yo me acuerdo ediciones que yo corrí con él, 2003, que yo hice cuarto en la Challenge, Valverde ganó, Cabello también estaba ahí, el 2006 que ganamos en el Colomé, que por cierto ese día fue una de las etapas más duras que yo he corrido en mi vida, en la Challenge, que fue con agua, en la misma etapa que hicieron este año, y terminamos 18 corredores, y ganó Alejandro Valverde, que era el primer año que fichó por Islas Baleares. Entonces, ese día estaba Tauler, Colom y yo, que le ayudamos, pero subiendo el Puigmayor, por ejemplo, yo me acuerdo que subimos nosotros tirando desde abajo a tope, porque Valverde quería mucho ritmo, entonces subimos, creo que en 34 minutos, subimos el Puigmayor. Y fíjate. Subimos a tope, a plato grande, pero sprintando, y coronamos 10 corredores. Y hasta abajo, Tauler estaba en una fuga, y llegamos al Colomer, pero sí que es verdad que ver a Evenepoel en la Challenge con este nivelazo, con esta forma física que ha demostrado que iba de paseo, y encima pues en la etapa de Yuc o en la etapa que ganó en el Mirador del Colomer, la verdad que es impresionante ver un tío que está luchando o que va a luchar por el Tour de Francia, que ya en la Challenge de Mallorca haga estos recitales, ¿no? Es algo impresionante, y a mí me impresionó mucho de la manera que puso a su equipo en el Puigmayor, que por cierto estaba yo viendo la etapa arriba, a la velocidad que subieron, y que le quedaban 2 compañeros todavía. Luego él arrancó en el túnel, dentro del túnel arrancó, y me impresionó mucho su ganas, estaba desesperado por volver a ganar, y su mentalidad en la Challenge de Mallorca. Entonces eso demuestra que realmente ha empezado muy fuerte la temporada y que va por todo. Bueno, como veis, estamos disfrutando de hablar de ciclismo con Vicent Reynés. Ya os he dicho que iba a ser una charla súper amena. Vamos a hablar de clásicas, pero va a ser a la vuelta de la publicidad. Hay muchas formas de protegerlo. Y en Trablisa decidimos hacerlo desde la experiencia. Porque desde 1975 transportamos seguridad a muchos lugares. Desde el hogar hasta en los aeropuertos. Desde Mallorca a todo el territorio nacional. En México y en Portugal. Desde la seguridad tradicional a la tecnología de vanguardia. Y desde hace 50 años. Porque solo quien de verdad conoce la inseguridad puede ser experto en seguridad. Trablisa. 50 años protegiendo lo que más te importa. ¿Buscas a los especialistas médicos de referencia? ¿Los equipos de radiodiagnóstico más precisos? ¿Las técnicas quirúrgicas más avanzadas? Incluyendo los modernos abordajes con cirugía robótica en un entorno completamente renovado. Clínica Roger y Hospital Quirón Salud Palma Planas son los hospitales privados de Baleares, líderes en excelencia hospitalaria. En Suzuki, la emoción se conduce, y en Technicars Mallorca la haces realidad. Descubre toda la gama Suzuki, coches híbridos, SUV, urbanos y motos, para cada estilo de vida. Si es Suzuki, está en Technicars,
Si buscas Suzuki, ven a Technicars Mallorca. Technicars Mallorca, concesionario oficial Suzuki en Gran Vía Sima 11. ¿Aún no has visto las mejoras de los centros deportivos Viding, Marratxí, Calviá y Palma? ¡Prepárate! Ampliación de las salas de fitness con nuevas máquinas, más espacios de actividades colectivas con novedades como Hyrox y CrossFit, renovación del indoor cycling y de las pistas de pádel. Y después de entrenar, disfruta de nuestra oferta gastronómica. Vive la experiencia Viding. Entrena, disfruta y repite. ¿Andas apurado? ¿Te falta tiempo y quieres que tu colada sea limpia y eficaz? En Pundaigua Express te garantizamos que así sea. ¿Buscas fontanero? En Pundaigua Express también te facilitamos la solución a tu problema. Llama al 683 66 12 89 o acude a nuestros puntos de lavandería y tendrás la respuesta express que andas buscando. Pundaigua Express. Eficacia y limpieza express. Seguimos aquí en el Rutómetro en Radio Baleares con Vicens Reinés, 14 temporadas de profesional y un gran clasicómano. Estamos ya a las puertas de las clásicas de primavera. El próximo 8 de marzo comenzará el Strade Bianche, el llamado Sexto Monumento, pero nuestro invitado, Vicens, ha corrido todas las clásicas, los grandes monumentos, y vamos a preguntarle, vamos a repasar también con él, pues esas características de cada una de ellas. ¿Quién mejor que él, ¿no?, que las ha corrido todas? Vicens. Sí, la verdad que yo era un apasionado de las clásicas y empezábamos en Milán-San Remo. La verdad que Milán-San Remo era la clasiquísima. Es una carrera, no es tan dura como Flandes o Roubaix, obviamente, pero sí que es verdad que por los 310 kilómetros que son y la tensión, la velocidad, el mal tiempo, también tuvimos un año mucha nieve y luego... Claro, la posición es muy importante, sobre todo abajo del Cipresa, porque el Cipresa es el primer escollo. Bueno, yo decía siempre que es el primer filtro, ¿no? Sí. Porque ahí es donde se pasan los 50 primeros hombres, que ya si no vas colocado entre los 50, 40 hombres primeros, ya no hay nada que hacer, porque la bajada es muy técnica, es muy rápida. Luego enfila todo ya hacia el Poggio y realmente, si tú ves ahora lo que está pasando, es que ahí pues ataca pues siempre Pogačar al final y rompen la carrera. ¿Qué pasa? Hay mucha gente que intenta arrancar antes para sorprender un poco a esos grandes escaladores. El año pasado Pogačar. ¿Qué pasó Pogačar? Que al final no le bastó. No le bastó. ¿Qué pasa? Pues que ahora mismo pues la posición, sobre todo para entrar en la Cipresa, es súper mega importante. Entonces, ¿qué pasa? La carrera ya se mueve antes de Capoberta. En Capoberta ya se sube a un ritmo muy, muy rápido para enfilar bien posicionado. Y luego, pues claro, el Poggio hay que llegar entre los 10, 15 primeros, sobre todo para estar al lado de... Porque luego el descenso es determinante. El descenso es súper determinante, las curvas, y entonces cuando ya llegas a la Vía Roma, antes el final era un poquito más adelante, unos años, y aún todavía había un poquito de margen de recuperar, pero ahora mismo con la meta ahí donde está otra vez, es imposible. Entonces, la verdad que la Milán-San Remo es mucha adrenalina, sobre todo al final, y... Una cosa muy importante es que llevas 300 kilómetros, 300 y pico, 305 kilómetros en las piernas. Que son muchos, es de las carreras, es el más largo, ¿no? Es la más larga, es la más larga de todas, sí. Luego viene el Tour de Flandes. Sí, bueno, antes del Tour de Flandes hay un par de clásicas, Harelbeke y tal, en Bélgica. Vamos a centrarnos en los monumentos, lo digo más Sí, pero para mí es muy importante la preparación. La preparación. Porque la gente dice Tour de Flandes, sí, pero es que si no has corrido Harelbeke o Gent-Wevelgem, no tienes nada que hacer. Es como ir allí... nada, no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque Flandes es una carrera que sobre todo es súper importante conocer cada curva, cada repecho, cada esquina de cada casa. Porque se corre ahora, aunque el final sea un circuito, se corren carreteras que pasan los tractores. Son carreteras, Old de Quaremont, por ejemplo, es una carrera que la gente dice, sí, yo conozco Old de Quaremont, sí, pero para mí una cosa muy importante que había en el Tour de Flandes es que si tú vas por una carretera ancha y tú no conoces, yo siempre me he guiado porque hay una torre con un molino. Cuando yo veía la torre con ese molino, sabía que había que sprintar para entrar el primero en esa torre. Porque no se conoce, porque es todo igual. Claro. Entonces yo me guiaba por la torre con el molino. Yo sabía que cuando veía esa torre, ahí había que sprintar a muerte porque había un cruce a la izquierda y ya empezaba Old de Quaremont. Que es la primera vez que se sube Old de Quaremont, que se viene de una vía ancha. Cuando ya has pasado el primer filtro, Old de Quaremont, que es el puerto donde siempre arranca Pogačar y Mathieu van der Poel,
que luego vas directamente a Patersberg. ¿Qué pasa? Que el primer filtro, que es el primero de Old Quarmont, que se empieza a subir, la posición es tan importante que es lo que marca la carrera, ¿no? Entonces se necesitan un buen escudero, un buen equipo que te lleve adelante y sobre todo cruzar los dedos, que no haya caídas, que siempre es el primer puesto, y eso estamos hablando de que faltan todavía 120 kilómetros para la meta. París-Roubaix. Haremos un monográfico a París-Roubaix, porque yo creo que da de sí mucho, pero París-Roubaix. Bueno, la París-Roubaix, por ejemplo, para mí es la más dura, juntamente con Flandes, obviamente, y la más conocida. París-Roubaix mundialmente es la carrera más importante, es la carrera más bonita de verla por la televisión, pero sí que la verdad que es una carrera que puede pasar de todo, ¿no? Porque son, aparte de 280 kilómetros, hay terreno para todo. Pero sí que ha habido años que he corrido yo, porque yo la hice 12 veces. Imagínate. Y 11 veces Tour de Flandes, y 11 veces también Milán-San Remo. Quiere decir que tengo bastante experiencia, aunque el ciclismo ha cambiado. Pero la París-Roubaix yo he salido del kilómetro 0 ya en abanicos, porque se sale los primeros kilómetros, se sale de Compiègne y el viento puede ser lateral. Si entra viento lateral, que todo el mundo lo sabe hoy en día que va a haber viento lateral. Sí, porque en este caso es una dirección recta hacia arriba. Hacia arriba. Entonces el viento es clave. Es clave. En los primeros 100 kilómetros que empieza la fiesta, empieza al kilómetro 100. 110 es cuando entras en el primer tramo. Que el primer tramo también es muy decisivo, porque si entras mal posicionado, sobre todo si ha llovido un poco, es pronto por la mañana, aún no da mucho el sol. ¿Qué pasa? Que el pavé está medio mojado, hay un poco de humedad, las ruedas todavía llevan mucha presión, porque claro, el neumático se va deshinchando poco a poco, así como van pasando la etapa. Cuando tú entras en el primer tramo con un poquito de demasiada presión todavía, patina mucho más, sí. Hay caídas, hay barro, porque siempre hay un poquito de barro, la gente intenta pasar por la derecha, por la izquierda, los neumáticos pues cogen el barro de eso, entonces sales del pavé, hay caídas porque hay una curva a derecha. Entonces son muchos factores que la gente lo sabe cuando tienen la experiencia de haber corrido. Es una tantos carrera años. completamente anárquica en sí. Exacto. Entonces, o sea, puede pasar de cualquier todo. cosa y seguramente pasará además. Yo lo comparaba como ir a la guerra. Yo me ponía el cuchillo entre los dientes. Bueno, es que allí es una zona de guerra. Es una zona de guerra. Es una zona de guerra. Entonces, es un camposanto realmente. Exacto. Entonces, eran unas carreras que era como irse de aventura. Tú sabías que salías, pero no sabías dónde ni cuándo llegarías, ¿no? Hablaremos del infierno del norte. Te citaré aquí cuando estemos a pocas semanas de ella. Lieja-Bastogne-Lieja. Bueno, yo siempre pienso que las carreras de las Ardenas ya son para otros hombres, ¿no? Las clásicas se dividen en dos, las Ardenas y estas carreras, ¿no? Sobre todo Lieja-Bastogne-Lieja ya es para gente más escaladora, más fino, ya no son tan bestias corriendo, se respeta mucho más la posición, aunque son carreras durísimas, que también le he corrido bastantes años, pero ya es otro perfil de corredor, ¿no? Se corre más un corredor pues ya como puede ser Vingegaard, que Vingegaard nunca participaría en Flandes, por ejemplo. Porque hay un riesgo, ¿no? Porque hay un riesgo muy grande y por su peso, porque el peso, pues en una París-Roubaix, aunque Pogačar ha marcado la diferencia en todos los sentidos, ha roto todos los esquemas, nunca podía correr París-Roubaix con 68 kilos, 65 kilos. Claro. Pero sí que es verdad que Lieja-Bastogne-Lieja sí que... es un terreno pues más para escaladores, una carrera durísima, con muros asfaltados, pero con 20-25%, que sobre todo también llegas con 280 kilómetros en las piernas. Y para acabar, el quinto monumento, el Giro de Lombardía, que ya es en otoño. Sí, el Giro de Lombardía pues también es muy duro, es una carrera para escaladores puros, una carrera que se corre sobre todo a tope desde el inicio también, y al final pues las montañas, los últimos puertos marcan la diferencia, y sobre todo también en ese octubre que llegas a final de temporada, ver qué corredores llegan bien a final de temporada, porque la mayoría pues ya están muy cansados. Y el único que anda es Pogačar. Están todos con ganas de irse a casa ya. Bueno, yo creo que se nos ha quedado corto. Por tanto, yo te emplazo a que cuando estemos en vísperas de alguna de estas grandes citas, te llamemos y nos hagas un monográfico ya
muy específico para desarrollar, ¿no?, todo lo que significa, porque yo creo que tu sabiduría, tu experiencia, pues es un tesoro que hemos de saber aprovechar, y lo vamos a aprovechar en esta radio. Claro que sí, gracias, Fernando. Bueno, moltíssimes gràcies, Vicenç. Cada kilómetro enseña una lección. Dosificar el esfuerzo, cuidar la energía, respetar el entorno. Esa misma filosofía guía a Hans Grohe desde hace más de 125 años. Igual que en el ciclismo, para Hans Grohe, la verdadera diferencia está en la eficiencia, la precisión y el cuidado de cada detalle. Porque Hans Grohe crea soluciones para el baño que cuidan de ti y también del planeta. Hans Grohe, marcando el ritmo del agua desde 1901. La cultura ciclista. Al son de carros de fuego vamos a rememorar las hazañas, las gestas, los mundiales de Alejandro Valverde. Le costó 8 años conseguir, bueno, tuvo una carrera longeva, pero le costó muchísimo. Estuvo muy cerca de conseguir el mundial en muchas ocasiones, lo vamos a recordar hoy gracias a Gran Jorge, empresa de grifería que desarrolla soluciones de agua que combinan calidad, tecnología y sostenibilidad. Y por supuesto, lo vamos a hacer gracias al verbo sabio con acento andaluz de Pedro García Redondo. Los mundiales de Valverde. No le dan un relevo, él están vigilando los tres, Bus, Bardet y Dumoulin. Vamos a ver quién es el primero que sale, porque va a haber algún ataque. Alejandro Valverde que se medio para, que intenta meter algo de gasolina, claro que sí, en el depósito, porque queda muy poquito para que te pongas macho. El maillot arcoiris de campeón del mundo. Ahí está Alejandro Valverde, se levanta la bicicleta, no ataca, simplemente allá va Alejandro. El ritmo. Ahí sale Alejandro, ¡Vamos, Alejandro! ¡Vamos! ¡Sale Alejandro! ¡Usa su rueda! ¡España puede conseguir el oro! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Bravo! ¡Valverde, campeón del mundo! ¡Sí, señor! ¡Valverde, campeón del mundo! Sí, ¡Alejandro señor. Valverde consigue el maillot arcoíris! Bueno, sigue emocionándonos, ¿no, Pedro? Hola, buenas tardes, Fernando. Buenas tardes. Sí, era el colofón. Llevamos tantos años de tantos sofocos, tantos tiros al palo y tanta cercanía por ganar ese mundial, Fernando, que al final en Innsbruck, aunque con un poquito de susto por el sprint ahí que lo lanzó un poquito de lejos, pues por fin pudimos disfrutar de que Valverde se coronara en una de sus carreras fetiche, el mundial. Vamos a recordar todo lo que le costó, ¿no? Porque desde aquella primera medalla, si no me equivoco, de plata con Igor Starloa, fue largo, ¿no?, el proceso, y estuvo tan cerca tantas veces que parecía que estaba como maldito. Claro, es el problema de siempre con Valverde. Él para mí es uno de los privilegiados de la historia del ciclismo. Puede ser perfectamente a nivel físico de los 5 o 6 mejores ciclistas de la historia. Pero claro, él ha tenido una forma de correr de muy ir a la expectativa. Y claro, eso en los mundiales en algún caso le ha penalizado. Todos tenemos en mente, por ejemplo, el Mundial de Florencia con Purito, el sofocón que nos llevamos todos aquel día por aquella mala lectura de carrera. O uno de los pocos días que él ha tenido malos, yo creo, en el Mundial, aquel de Salzburgo, que Samuel Sánchez le hizo una lanzadera perfecta en el último kilómetro y lo superaron Bettini y Zabel, que eran unos grandes ciclistas, pero yo creo que Valverde, si a lo mejor llega a tener un poco más de energía ese día, les hubiera batido. Y bueno, ver ese Valverde que empezó en Kelme batiendo a Van Petegem y Bettini por la plata en Hamilton, con Astarloa coronándose ganador, ver ese Valverde que en Madrid sprintaba en 2005 para ser segundo tras Bonen, ver a Valverde en Ponferrada no salir al ataque de Esto te iba a Kwiatkowski, decir que además un poco... este de Ponferrada también pues estaba todo escrito, todo previsto, todo parecía que iba a ser, y no, tampoco pudo ser. Tampoco, incluso el de 2 años antes, Ponferrada fue en 2014, el de 2012 en Valkenburg con la subida al Kauber,
En la última subida entró mal colocado y Gilbert ahí pues metió un arreón en su subida fetiche y ya Valverde apenas sí pudo ser tercero. Y eso, y particularmente aquel sofocón, yo creo, Fernando, que nos llevamos todos en Florencia, cuando vimos cómo Valverde, en lugar de salir a rueda de Rui Costa, se mantenía a rueda de Nibali, y bueno, posteriormente ya sabemos lo que ocurrió con Rui Costa, campeón del mundo, y los españoles segundo y tercero. Muchos sinsabores, Fernando. De Rui Costa, así como todos los otros, el que se pudiese meter en el podio, pues fue una alegría, ¿no? Una gran alegría. Ni te cuento en la Starloa, que estaban los dos españoles. Pero sí que es verdad que habiendo dos españoles, Purito y él, en el podio con Rui Costa, aquel sí que fue un podio muy amargo, ¿no? Un éxito amargo. Totalmente decepcionante, Fernando. Yo me acuerdo que pasé muy mala tarde, no me compensaban nada las dos medallas, aquello era oro sí o sí. Yo creo que primero por Purito, que tomó un poco de iniciativa en vez de trabajar para Valverde, después Valverde, no sé si un poco molesto, no terminó de ir a por Rui Costa. Entre los dos, la cosa que dejaron que un ciclista muy listo como Rui Costa se les anticipase a los dos, y fue una tarde de mucho disgusto. Yo, como tú dices, me he llevado alegrías con Valverde, aquel primer podium, esa plata en Hamilton, pero las que tengo así como espinitas son el despiste del Cauber en 2012, ese Mundial de Florencia, y después el de Salzburgo, que yo sigo en las mías, que creo que el Bala aquel día no tuvo su día, sino yo creo que hubiera sido campeón del mundo en 2006. Bueno, vamos a centrarnos brevemente en lo que fue Innsbruck, que fue su gran éxito, lo hemos ahora escuchado en la narración de Íñigo Martínez, una de tantas, porque la verdad es que hay muchas y muy buenas. ¿Y cómo fue aquella carrera? Pues era un circuito, yo creo que hecho a la medida de Valverde, porque era un circuito duro, pero justo el circuito se rompía un poco en la última vuelta con la subida más dura del día justo ahí al final. Y yo creo que Valverde, en esos esfuerzos de última parte de carrera, él sí que ha sido ahí demoledor. Y además contó, Fernando, con la ayuda de una escuadra francesa súper poderosa, con Pinot, con Bardet, con Alaphilippe, que en un tramo final en el que se había escapado, creo que recordar que Valgren, por Dinamarca, y que bueno, que España ya empezaba a acusar los kilómetros y la dureza del circuito, el equipo francés quiso controlar. No tengo tan claro si para Pinot, para Bardet o para Alaphilippe, el caso que al final controlaron en la última subida, pusieron un ritmo estratosférico y dejaron el grupo de favoritos, que ya era de por sí escaso, en Valverde, Bardet, Boots y Gianni Moscon. Moscon cedió al final de la subida y después el recuerdo que tenemos todos, Fernando, es como en el descenso se iba acercando por detrás Dumoulin, iban contemporizando, Valverde iba contemporizando un poco mientras Boots y Bardet pasaban algo al relevo. Yo creo que ahí estuvieron los dos demasiado generosos, y ya Valverde, cuando vio que enlazaba al final en el último kilómetro Dumoulin, dijo: esta es la mía. Sprintó de lejos, Fernando, a mí se me cogió el corazón porque me daba que era muy pronto para lanzar el sprint, y la cámara frontal, si recuerdas, Fernando, engañaba mucho, parecía que Boots o Bardet podían adelantarlo. Sí. Y bueno, tras el susto y el sofocón de pensar que igual tampoco que volvería a repetirse, por fin, claro, por fin vimos ganar y levantar los brazos a Valverde. O sea, yo creo que fue una liberación, primero para Valverde, pero luego también para todos, porque realmente... Vamos a escuchar a Valverde. Perdón, son muchos años luchando y al final, mira, se ha conseguido. Esta victoria es de toda la selección, de toda la gente que me quiere, que siempre ha estado ahí apoyándome. Y la verdad que estoy sin palabras porque no me lo creo. La mejor victoria de tu carrera, claramente, ¿no? Sí, la verdad que sí. Quedar campeón del mundo pues era un sueño para mí. Muchas veces he quedado cerca, llevaba 6 medallas, ninguna de oro, y esta al final se ha podido conseguir. Emocionante escuchar a Alejandro Valverde cómo era el colofón a su carrera, era el broche final, lo que tanto había perseguido, lo que con tanto ahínco había buscado, y que por fin llegaba ese triunfo y llenaba a sonar el himno de España. Bueno, Pedro, ha sido nuevamente pues un gozo poder hablar de esta gesta del ciclismo español contigo, y nos oímos de aquí 7 días. Un placer como siempre, Fernando. Un saludo. Un abrazo.
Y después del entreno, llega el placer de la ducha. Con su tecnología innovadora, Hansgrohe convierte ese momento en una auténtica experiencia de confort y recuperación. Con Activera, disfruta de su doble chorro, un modo suave, con un ligero efecto masaje sobre el cuerpo, y otro más dinámico, perfecto para revitalizarte después del esfuerzo. Porque Hansgrohe crea soluciones para el baño que cuidan de ti y también del planeta. Hansgrohe, marcando el ritmo del agua, desde 1901. La ruta de la semana. Y hoy en la sección de la ruta de la semana Punta Aigua Express estamos con Pau Llaneras, quien después de unos años de profesional en el ya desaparecido Arabay Team, emprende una nueva etapa con nuevos retos y que estamos ya ansiosos de conocer. En este espacio Punta Aigua Express, que cuenta con lavanderías en Llumayor, en Algaida, en Portocolom, en Calador, en Buñola, en Benisalem, en Montuïri, limpieza y eficacia en tu colada, sin olvidar los servicios de fontanería que os ofrece Punta Aigua Express, una empresa que apoya el ciclismo balear patrocinando su propio equipo ciclista, que apoya el ciclismo femenino patrocinando la Challenge de Féminas 2026, que está a punto ya de comenzar, y que patrocina esta sección, la ruta de la semana. Buenas tardes, Pau. Buenas tardes, Fernando. Bueno, estic amb ganes de que mos contis un poc, perquè t'hem llegit per les xarxes socials, bueno, quins són aquests reptes, què és el que mos pot contar de lo que tenim per davant d'en Pau Llaneras? Bueno, un any un poc bastant diferent de lo que he fet fins ara. Era tot centrat a la carretera i a treure resultats a la carretera i ara torna un poc quan ja vaig debutar l'any en si, vaig començar a la pista, corrent a pista aquí a Mallorca, sí. I ara aquesta setmana he debutat en el món dels gravels. La meva segona carrera ja havia fet una antes, però bueno, en si com a competició centrat en aquesta faceta és la primera carrera que faig. A on l'has fet, aquesta carrera? Aquí, a Girona. A Girona, no? Estàs a Girona ara, no? Sí. O sigui, combinaràs un pot de pista, te varen veure córrer el Campionat d'Espanya, és que se va córrer aquí fa unes setmanes, i també alternaràs en gravel, però també carretera, suposo, o... Bueno, sí, per complementar un poc tot, l'objectiu en si d'enguany és poder anar al Mundial de Gravel d'Austràlia. Això és el teu objectiu principal, no? Sí. L'objectiu d'enguany és poder arribar al Mundial d'Austràlia i després tornar a fer pista, tornar a agafar un bon nivell de pista i complementant un poc a la carretera, sobretot poder anar amb ganes de poder anar al Campionat d'Espanya d'èlites, que per sort, si puntues, pots accedir a córrer contra els més bons. Pau, el gravel en aquest moment de la disciplina és la modalitat que està amb un creixement més notable, però per què el gravel? Com és que has decidit que siguis gravel? Què és el que te mou? Ja havies fet? Veus un poc el futur i perquè puguis de qualque manera omplir els teus somnis com a ciclista? Anava, si t'he dit la veritat, anava a deixar la bici després d'enguany i el meu entrenador, en Francis Cabello, m'ha fet una proposta de que provés el gravel i al principi, no sé. Te va agradar i te va sentir bé, no? Sí, i un ciclisme que és un poc més el que... Clar, jo venc un ciclisme molt autèntic d'abans. Jo he viscut el ciclisme d'antes, no és modern d'ara. Sí. I sí que és vera que el boom és per tot, però bueno, és a dir, el ciclisme de gravel és un poc per tothom, és accessible a tothom. I explica un poc això, no? El ciclisme d'abans i el ciclisme d'ara. Explica't un poc. El ciclisme d'antes era, bueno, més que res, la comparació del ciclisme d'ara d'antes, que hi ha molt de números, bàsicament. Sí. Tots són números, tots són ara vàquios, o no sé què, xerra molt d'empogatges de la zona 2, que això ja era antes. Però la zona 2 evolucionada, que mengen està tot calculat perquè no pillin una pàjara, i clar, és a dir, la pàjara, com que està calculat tan bé tot,
la la pots aguantar molt més rato amb molta més intensitat. I és a dir, tots són molt de números ara al costat d'antes. Sí, ho hem comentat ara fa un moment, estava aquí en Vicent Reinés i mos hem fet aquesta reflexió quan comentàvem que molts de ciclistes, quan estan en el seu millor moment, en 30-31 anys, se retiren. Pues en Dumoulin, en guany ara en Simon Yates, després de guanyar Giro d'Itàlia, algo que sorprèn, no? Algo que sorprèn. Tu ara tens 27 anys i, bueno, quin és el proper repte, la propera carrera que estàs preparant a curt plaç? Ara, mira, que aquesta setmana que ve, bueno, no aquesta setmana, diumenge, vaig a Castelló, córrer la primera UCI Gravel Series que hi ha més a prop d'aquí per classificar ja per cara mundial de l'octubre. Molt bé. Bueno, estem en la secció de la ruta de la setmana i supos que mos faràs una ruta, te deix llibertat. Tu pots triar la modalitat, si gravel o carretera, si per Girona o per Mallorca. Però, bueno, el programa se sent a Mallorca, per tant, supos que aniràs per aquí. Sí, mira, de gravel a Mallorca encara no l'he provat, perquè la bici l'he tingut fa una setmana i... Bueno, allà a Girona una prova super important de gravel, no? Sí, la més important d'Europa, jo te diria, i una de les més importants del món ara mateix. Sí, sí. I la ruta, pues jo, mira, la més guapa, no sé, tampoc és cada poble hi va d'un lloc puesto diferent, però per jo la Calobra, no poder anar a la Calobra, la ruta a fer Lluc i la Calobra és la ruta més guapa que pot fer Mallorca. Sí, jo crec que també, que és una... A més, ja comença a fer bon temps, aleshores crec que comença ja l'hora de que peguem un bot per la Calobra. Molt bé, doncs gràcies, Pau Llaneras, per estar una vegada més en els micròfons de Rutòmetro. Sé que mos segueixes, nosaltres també te seguim a tu i te desitjam, ja ho saps, el millor de tot. Muchas gracias, Fernando. Venga, Pau, una abraçada. Igualmente. Pues hoy en la ruta de la semana hemos estado con Pau Llaneras, quien después de unos años de profesional, pues como hemos escuchado, afronta nuevos retos y los afronta en la pista y en el gravel. En este espacio Punt d'Aigua Express, que cuenta con lavanderías en Llummayor, en Algaida, en Porto Colom, en Calador, en Buñuela, en Benisalem, en Montuïri, limpieza y eficacia en tu colada, sin olvidar los servicios de fontanería que os ofrece Punt d'Aigua Express, una empresa que apoya al ciclismo balear patrocinando su propio equipo ciclista, que apoya al ciclismo femenino patrocinando la Challenge de Féminas de esta temporada y que patrocina esta sección, la ruta de la semana. ¿Andas apurado? ¿Te falta tiempo y quieres que tu colada sea limpia y eficaz? En Punt d'Aigua Express te garantizamos que así sea. ¿Buscas fontanero? En Punt d'Aigua Express también te facilitamos la solución a tu problema. Llama al 683 66 12 89 o acude a nuestros puntos de lavandería y tendrás la respuesta express que andas buscando. Punt d'Aigua Express. Eficacia y limpieza express. Maritime Clinic cuenta con un equipo multidisciplinar especialista en tratamientos de alta demanda estética. Puedes encontrarnos en el Carrer del Torrent 12, Bajos de Palma, o bien llamarnos al 640-357-107. Maritime Clinic, donde la sonrisa se convierte en arte. El día que nació esta canción, abrimos nuestra primera tienda Beds. 40 años después, nadie ha podido cambiarnos. Consigue hasta un 60% de descuento los últimos días de rebajas en colchones, bases y almohadas de las mejores marcas. Encuentra tu tienda más cercana en beds.es. Beds, encuéntranos en una de nuestras 8 tiendas en Palma, Inca y Manacor. ¿Eres o te sientes ciclista? Desde la Federación te ofrecemos un amplio y variado calendario de pruebas, además de beneficios y ventajas si te incorporas a la comunidad ciclista de les Illes Balears. Fedérate y podrás decir que ya eres ciclista. Más información en web fcib.es y en nuestras redes sociales Federació de Ciclisme de les Illes Balears. ¿Dónde competimos este fin de semana? Este fin de semana competimos en diversas modalidades. En primer lugar, el próximo viernes competiremos en pista con el trofeo Conecta Balear. Lo copatrocinan, o coorganiza, mejor dicho, Conecta Balear Extrem Calvià y la Escola
de ciclismo de Joan Lleneras. Será este viernes. Hay 2 competiciones, arrancan a las 6 de la tarde, competiciones destinadas fundamentalmente a categorías cadete hasta sub-23, pasando por los juniors y élites, y también habrá la oportunidad de que puedan competir los masters, lógicamente principiantes, es decir, hay 2 modalidades a partir de las 6 de la tarde en el velódromo de les Illes Balears. Os podéis inscribir en la página de la Federación, en webfecip.es, lo podéis hacer hasta mañana, si bien es verdad que muy probablemente el mismo día os dejarán inscribiros. Ya sabéis, Conecta Baleares Tren Calviá y en la Escuela Joan Llaneras os invitan a este trofeo Conecta Balear. Y el sábado, en esta ocasión, hay la 6ª edición de Bici Kids en Sant Llorenç. En este caso no es en Sant Llorenç, sino que es en Sant Joan de Labrilla, si bien se celebra, el nombre que lleva esta prueba se llama Bici Kids Sant Llorenç. Como decía, es la 6ª edición, es una prueba de BTT Rally destinada fundamentalmente a categorías de formación, hasta cadetes, desde promesas, y se disputará en Sant Joan de Labrilla, en Ibiza, y será este próximo sábado. Lo organiza Portinats Cycling Team y os podéis inscribir en la web de la Federación. También en Ibiza se estrena la carretera con el 10º trofeo Sant Joan Terranauto Challenge de les Illes Balears. Por tanto, arranca ya la Challenge de les Illes Balears en carretera, competiciones que pueden disputar categorías cadetes hasta masters. Será también en la localidad de Sant Joan de Labrilla, en esta ocasión será el domingo. Lo organiza también el Portinats Cycling Team. Os podéis apuntar también en el formulario de la Federación. Y por último, como os decía en el sumario, se celebra el primer campeonato de Baleares de esta 2026 y lo hará en Ponent Bike Time, será en Paguera, en Santa Ponsa. Vamos a escuchar a Carlos Pieras, que nos cuenta de este descenso Ponent Bike Team Campeonato de Baleares. Muy buenas tardes, Fernando, y gracias tanto a Es Radio Baleares como a tu programa El Rutómetro por ayudarnos a dar difusión a todas las carreras de descenso de aquí de la isla. Pues este domingo 22 de febrero nos desplazamos nuevamente al Trail Park de Paguera, donde se va a celebrar la prestigiosa carrera del Campeonato de Baleares de descenso. Los horarios serán los siguientes, Fernando. De las 8 de la mañana hasta las 9:15 procederemos a la verificación y entrega de dorsales. Luego a las 9:30, para mayor comodidad del público, cerraremos el circuito para que puedan subir a ver la carrera desde la parte que más les guste y no haya peligro de que algún corredor o alguien del público se cruce por el camino. Y también a esa misma hora, de 9:30 a 10, tendremos el circuito de los niños, que son los que hacen la demostración luego a las 12:30 del mediodía, y así esos niños tendrán 30 minutos para entrenar el circuito. Seguidamente a las 10 tendremos la primera manga, que será la manga de clasificación para determinar el orden de salida de la final. A las 11:30, si no hay ningún contratiempo, tendremos la manga final. Luego a las 12:30 tendremos la demostración oficial ya de los niños, para terminar a la 1:30 con la entrega de trofeos, Fernando. Cabe decir que en esta prueba del próximo domingo 22, los ganadores de cada categoría son los que tienen más posibilidades de ir seleccionados por la Federación Balear de Ciclismo para ir al Campeonato de España, que se va a celebrar ya mismo el 8 de marzo en la localidad catalana de Sant Andreu de la Barca. Esto es todo, Fernando, gracias, y os esperamos a todos el próximo domingo 22 en el Trail Park de Paguera. Un saludo, gracias. Muchas gracias a ti, Carlos, y también, lógicamente, pues a todo el club, al Ponent Bike Team, por organizar este Campeonato de Baleares. Y ya sabéis, todas las categorías os podéis apuntar también en la web de la Federación. Esta canción se llama 1932.
Bueno, ya finalizamos, creo que hemos cumplido con las expectativas, nos despedimos ya hasta el próximo miércoles, que será 25 de febrero, volveremos a estar aquí para acompañaros, para informaros y para comentar con rigor, con audacia y con pasión la actualidad de nuestro deporte, la actualidad del ciclismo. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, cada vez la verdad es que somos más, nos podéis seguir también en el blog del Rutómetro, también en mis redes sociales. Gracias, por supuesto, a Joan Ginés por llevar nuestra voz a toda la audiencia. Gracias, como siempre, a esta casa, a Es Radio Baleares, por dar voz al ciclismo, por dar voz a nuestro deporte. Nos oímos de aquí 7 días. Os dejo en casa de Herrero. Que Dios os bendiga. Si yo nunca estaré, no quiero contar lo mismo que ayer, ahogar las palabras, quemarme la piel. Las memorias me persiguen, de eso no puedo librarme, de lo que fui solo queda hueso y carne.